observar. Y a ver quién más se va conectando durante la clase. Estaba pensando anoche sobre la clase de hoy y pensaba en esto, en este concepto de la materia, en el título de la materia, que es organización del pensamiento. Y en psicología, básicamente, cuando hablamos de un concepto, hablamos también de su contraparte, digamos, ¿no? En este caso, organización, desorganización, ¿no? Es como hablar cuando de salud, de enfermedad, ¿no? En psicología hablamos de que la salud y la enfermedad no son cosas realmente distantes, sino que es como un continuo, ¿no? Un continuo, decimos, ¿no? Como una línea continua, ¿no? Pasamos en grados de un lado hacia otro muchas veces, ¿no? Como una dualidad que está vinculada, ¿no? Y pensaba yo en esto, de organización del pensamiento, desorganización del pensamiento, ¿no? Es decir, que si hablamos de la inteligencia, hablamos de la creatividad, hablamos del razonamiento, hablamos del lenguaje también. En el contexto de la materia también tendríamos que estar abordando o por lo menos teniendo como una noción de las contrapartes de estas condiciones o estados del pensamiento o características del pensamiento o procesos del pensamiento, ¿no? Es decir, si hablamos por ejemplo, del lenguaje, tendríamos que estar hablando también del mutismo, ¿no? Que vendría a ser como su contraparte. Del tartamudeo quizás, ¿no? Porque también digamos, una alteración del lenguaje. ¿Qué más podríamos hablar de las contrapartes? De las contrapartes de la organización del pensamiento, en su contraparte de la desorganización del pensamiento. Quizás tendríamos que estar abordando también lo que son los delirios, como parte de una desorganización del pensamiento. Los delirios, las fobias, es que hay otro concepto, delirios, ideas delirantes, alucinaciones. No sé si para ustedes son claras estos conceptos de fobias, delirios y alucinaciones. No sé si alguien tenga alguna definición o alguna noción de estos conceptos que utilizamos básicamente en la psicopatología. ¿Nadie? No, profe. ¿No? En psicopatología, cuando hablamos de delirios, hablamos de ideas delirantes, ¿no? Básicamente ideas, ¿no? Por ejemplo, puede haber una idea delirante, una paranoia, un miedo, ¿no? Por ejemplo, la persona que tiene una idea delirante de que es perseguido o de que todos le quieren hacer daño, ¿no? No le apetece, no quiere, no tiene temor de salir a la calle porque hay una idea delirante que todos le quieren hacer daño, ¿no? De que todos le miran porque le quieren hacer daño, ¿no? Ideas persecutorias, ideas delirantes de persecución, hay ideas delirantes de grandeza también, ¿no? En la persona que tiene estas ideas, ¿no? Se comporta y su postura, su disposición social o anímica es de grandeza, ¿no? Ideas delirantes de grandeza. Ideas delirantes que pueden ir en cualquier sentido, ¿no?
Si hablamos de organización del pensamiento, quizás también tendríamos que estar hablando de desorganización del pensamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de lenguaje, en los niños, por ejemplo, ¿no? La mitomanía, ¿no? El niño que tiende a decir mentiras, ¿no? Eh, las ideas delirantes y las alucinaciones, habíamos mencionado, las alucinaciones que pueden ser visuales, auditivas, ¿no? Es decir, aquella persona que escucha, no es una idea, no es una idea que está en su pensamiento, sino que a través de los sentidos dice que escucha o que ve, ¿no? Puede escuchar voces, ¿no? Puede escuchar ruidos, o puede ver cosas que ninguna otra persona ve. Es decir, pero son alucinaciones, ¿no? Hay una desorganización del pensamiento. Y luego estarían también quizás las fobias, ¿no? Los miedos injustificados, los miedos irracionales, los miedos que van más allá de una explicación. Uno puede tener miedo ante una situación, ¿no? Lo que platicábamos ahorita de las lluvias, ¿no? Te toma una lluvia, Quiero mostrarme uno. te toma No, una porque lluvia, cuando vas de regreso a casa, no sé, comienzan a pasar los minutos se vuelven horas, ¿no? Y uno comienza a sentir un temor, pero es un temor justificado, razonable, lógico, ¿no? De no saber cómo voy a llegar, de cuánto tiempo me va a tomar llegar a mi destino, no sé si va a haber salida en un encharcamiento, no sé, ¿no? Son miedos lógicos que están justificados, pero las fobias tienen que ver con estos miedos injustificados, ¿no? Y cuando hablamos de la desorganización del pensamiento, les comento esto porque a mí me parece que cuando hablamos de organización, tenemos que estar hablando también como un continuo, una línea continua de organización, desorganización, ¿no? Y cuando hablamos de organización, entonces hablamos de elementos que ya hemos mencionado: el lenguaje, memoria, inteligencia, creatividad. Y cuando hablamos de desorganización, hablamos de estos otros elementos que tienen que ver con la psicopatología, y que hay psicopatología infantil. De hecho, hay quienes se especializan en psicopatología infantil. A lo mejor alguno de ustedes en algún momento, desde su formación en la educación, podrá a lo mejor inclinarse hacia una especialización, porque la puede haber, en psicopatología infantil. Y entonces hablaríamos de estos elementos desorganizativos, ¿no? Como las ideas delirantes, el mutismo, las fobias, todo esto que estamos platicando, ¿no? Pero, siguiendo la idea de que es como una línea continua, cuando hablamos de la desorganización, podemos hablar desde la neurosis a la psicosis. La neurosis vendría a ser aquel estado del pensamiento donde todavía hay un grado, digamos, razonable o adecuado de relación con nuestra realidad, sí, de relación con la realidad, ¿no? Digo, todos en algún momento, digamos, tristes al trabajo, ¿no? O tristes a casa, o molestos porque nos agarró la lluvia, ¿no? O todos en algún momento tenemos miedo, o de pronto nos dice, andas en la depre, ¿no? En el trabajo, te pasa algo, ¿no? La neurosis tiene que ver con esta desestabilidad. Espérenme, creo que, sí estoy grabando. Que sufrimos todos, algunos en mayor o menor grado, ¿no? Los trastornos neuróticos, que pueden ser leves, moderados o agudos, ¿no? ¿Sí? Habrá quienes tienen quizás un mayor grado, ¿no? Que no tienen un control o una asimilación de sus propias emociones,
pero estamos dentro de un estado de neurosis, ¿sí? Es decir, todavía tenemos un contacto adecuado, o más o menos adecuado, de adaptación con nuestra realidad, ¿sí? Quizás nos sentimos tristes, pero vamos a trabajar, nos levantamos los sábados para estar frente a clase, hay un contacto con la realidad, ¿sí? Pero cuando la desorganización del pensamiento va más allá y se desplaza hacia el campo de lo psicótico, es cuando se rompe el contacto con la realidad. La psicosis es lo que comúnmente llamamos la locura, ¿no? La pérdida de la realidad, ¿sí? La locura. Es las personas que están internadas en un hospital psiquiátrico y que ya no tienen la posibilidad de convivir con su entorno social, ¿no? Con su familia, con amistades, ¿no? O son las personas que deambulan por las calles y que muchas veces vemos, ¿no? Que pueden irse inclusive golpeando el rostro, hablando solas, no sé, este tipo de comportamientos que tienen que ver con la psicosis, ¿no? Estaríamos hablando de una desorganización del pensamiento, ¿sí? No sé si queda claro este contexto como general de- del título de la materia, que es desorganización del pensamiento, que se puede dar Sí, desde profe. los niños hasta la edad adulta, ¿eh? Profesor, ¿Sí? sí. Mi- bueno, yo le voy a dar una opinión personal de acuerdo a las clases. 11 minutos que yo estoy dentro de la clase y no sé, que fueran un poco más activas, más participativas las clases. Eh, y esto yo lo veo desde el cuatrimestre pasado. De hecho, yo pues lo comenté a alguno de los maestros. Me gustaría que fueran más dinámicas, no sé, exposiciones entre nosotros, que fuera variable. Y Ujú. creo que la materia que organización del pensamiento es una materia muy padre que nos va a dejar aprendizajes, pero me gustaría que fuera más. Yo le envío a Classroom para pedirle de las demás materias, porque de manera independiente a mí me gustaría sacarle un extra más a la materia aparte de lo que trabajamos aquí, precisamente porque la materia me parece muy interesante, pero sí me gustaría que fuera un poco más dinámico, más activo. No sé si los demás compañeros piensen lo mismo o no sé, me gustaría saber la opinión de todos. Me quise esperar a tomar el tema ahorita mientras estamos todos conviviendo y que podemos dar nuestra opinión. Claro. ¿Sí? No sé si se refiere a que, no sé, que deje yo alguna actividad, algún trabajo, alguna actividad. No, bueno, sí, en actividades, porque si recordamos en el cuatrimestre pasado, muchas de las clases fueron así, de estar como oyentes, repasábamos, nos dejaban lecturas y hacer un análisis. Revisando yo mi libreta y tenía muchísimas páginas que eran en blanco. De hecho, por mi cuenta también, yo hice actividades, hice resumen, diagramas y le envié las fotos, no como para que me subiera la calificación, sino Ujú. como creo que el tiempo que estamos aquí es muy poco. Si consideramos el tiempo de una licenciatura, si estuviéramos presencialmente de lunes a viernes, serían 5 horas mínimo a la semana. Sin embargo, ahorita nada más tenemos menos de 2 horas. Entonces, hay mucho material, hay muchos ejercicios, hay muchas maneras de hacer el aprendizaje, pero creo que es poco. Me gustaría que agregáramos nuevas dinámicas, nuevos métodos. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de desórdenes, pues no sé, una lluvia de ideas,
no sé, hay muchísimas herramientas que podemos trabajar con los temas, porque son muy buenos. En estas sesiones que hemos pasado, la verdad y sinceramente, la única actividad dinámica que he visto que hemos realizado fue la de los estilos del aprendizaje. Y es la única actividad que yo digamos como destacable. Ok. ¿Sí? Entonces, me gustaría saber su opinión, espero no me lo tome a mal, me gustaría que trabajáramos a gusto, pero pues también aprovechar el tiempo al máximo, el tiempo que estemos aquí, aprovecharlo al máximo. Ok. Sí, sí, si no mal recuerdo, sí vi sus apuntes el cuatrimestre pasado, me parece que le envié una retroalimentación, sobre los apuntes que usted me envió. Digo, eso fue a iniciativa de usted y yo creo que está bien. Yo creo que ustedes como estudiantes es bueno que tomen la iniciativa, ¿no? También, esta es una clase de personas ya adultas todos somos adultos. Usted tomó la iniciativa el cuatrimestre pasado de enviarme imágenes de sus notas. Leí algunas, le envié, si no mal recuerdo, una retroalimentación. Estamos en el contexto de una situación que nadie esperaba. Me parece que el estar en línea nos limita, ¿no? Nos limita un poco. Trataré de hacerlo lo mejor posible de la clase, ¿no? Eh, no sé si alguien más quiera comentar algo, igual que Leonor, no sé. Digo, hablaba sobre la lluvia de ideas, Leonor, pero digo, a veces yo abro el Pues a mí también me micrófono. parece muy interesante, la clase es muy interesante en cuanto a que se asignen ciertos temas pues de exposición para retroalimentar, estaría padre porque sí, así, porque mire, la verdad es que a veces a esta hora a muchos yo creo que nos cuesta trabajo estar despiertos, a mí me voy a incluir en primer Ujú. lugar que nada, pero si se nos asignara un tema, no sé, por ejemplo, o sea, ¿sabes qué, Fulanito? Tú investigas el tema, tú tal tema, o ¿saben qué? El próximo tema discutir durante hacer ¿qué les parece si cada quien investiga un poco y hacemos un intercambio de ideas? Ok, Yo en lo personal siento que sí está bien la clase, pero sí de repente me gustaría escuchar a más de mis compañeros, porque de repente ok, nada más escucho a usted, a Alejandra, a Fabi, no sé, a Sara, pero sí, o sea, que se escucharan más voces de más compañeros claro, claro, claro. y que intercambiáramos ideas. Yo no estoy, pero para nada, ahora sí molesto con la clase, no, nada, al contrario, muchas gracias. Ok, Pero si así lo fuera, mucho mejor. ok. Muy bien, ¿alguien más? Profe, a mí me gustaría comentar con respecto a veces que no hemos podido de pronto, en mi caso, entrar a algunas clases Ujú. y pues como no sube, si no hay tarea, o a veces no se sube ni el video, pues sí anda así como que uno pregunte y pregunte y eso pues es un poquito como tediosillo, ¿no? De preguntar, ay, ¿qué dejaría el profe? Y eso. Entonces, claro, no tarea, pues a lo mejor algún comentario o según la actividad que se necesite, pues como realizar, ¿no? Entonces, eso Claro. sería bueno porque de pronto no, por alguna razón no X, no entra uno a la clase y demás, pero ya uno se Ujú. pierde porque no supo ni qué sucedió en la clase, ya que a veces no está ni el video. Claro. Déjeme entonces, para subir los videos, el día que corresponda, ¿no? Eh,
para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Igual, pues les puedo dejar algunas tareas. Digo, luego a veces tenemos la idea, los maestros, de que ustedes tienen algunas otras actividades, pero les podemos dejar alguna actividad, alguna tarea sencilla quizás, ¿no? O depende, ustedes me dicen, ¿no? Pero bueno, déjenme entonces checarlo para ver, Maestro, mande, dígame. como sugerencia, yo creo que quizá a lo mejor dar, bueno, lo hacemos con otros maestros que nos dan una clase de videollamada, o sea, como un Zoom, una videollamada, ¿sí? Y luego la otra parte de la clase nos la dejan en Classroom haciendo alguna actividad y entonces así complementamos como pues las 2 horas o el tiempo de clase. Entonces, no sé, a lo llamarlo como tal tarea, pero a lo mejor sí una actividad de, o sea, 40 minutos de estar en conexión y otros 40 de esta actividad se la subimos a Classroom y usted pues también tendría como esta parte de actividad de parte de nosotros. Ok. No sé, actividad se refieren, por ejemplo, a una lectura o un video, de que vean un video. Pues es que van a hacer muchas cosas, como por ejemplo, la vez que nos dijo poesía, que estaba muy interesante. No sé, o sea, a lo mejor quizá dejarnos, como yo le decía, a lo mejor una poesía muy pequeña en leerla, que piensa, no sé, o algún video, como usted dice, no sé, de repente como tema, pues a lo mejor podría adaptar esa actividad para que nosotros, conexión, podamos seguir haciendo el trabajo. Ok. Está bien que me Como lo comenten, ¿eh? Yo digo, a veces uno piensa que ustedes tienen otras actividades y ya no dejamos actividades en la semana, pero igual podemos ir pues, viendo. yo creo que es como nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, sí tal vez tengamos más actividades, sí, pero o sea, si ya sabemos todos, Ya no le escuché, Leonor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan todos? A ver, me desconectó de pronto el internet, me sacó. No sé si me escuchan todos. Que ya no te escucho, Leonor. No, de pronto dejé de escuchar a Leonor y me sacó el internet de la sesión. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Porque de pronto el internet me sacó 2 veces de la sesión. Me saca y se reconecta solo. Pero dejé de escuchar a Leonor cuando estaba haciendo su comentario. sí, sobre la manera de calificar el cuatrimestre, no encuentro el documento o en mi libreta la manera en que nos iba a evaluar. No sé No, si sea posible que no la no enviemos. recuerdo si lo comentamos. ¿No recuerda si lo comentamos? No, yo no recuerdo si Digo, algún compañero pudiera apoyarme. No, profe, eso sí, la verdad, sí, no, le soy bien franco, no nos dijo cómo iba a ¿no? evaluar, cuánto iba a valer cada actividad, pero pues yo estoy bien feliz con la materia. Ok, a tratar de hacer algunas actividades. Y a revisar también ese aspecto que me comentan, ¿no? Digo, de pronto se nos pueden pasar algunos detalles como esos, pero qué bueno que me lo recuerdan, ¿no? Déjenme ir viendo entonces qué actividades podemos ir desarrollando.
A lo mejor alguna lectura pequeña con algún resumen, o ver algún video que tenga que ver con la materia, y que ustedes me envíen una síntesis a la plataforma, ¿no? Vamos a irlo checando durante las clases. ¿Sale? Ok, profesor, muchas gracias. No, de nada. Y bueno, y si alguien también quiere exponer, no sé si a todos les gusta exponer la clase, yo ahí sí les pediría que el día que les toque exponer, bueno, tendrían que abrir su cámara para poder verlos. Pero digo, también, digo, no sé si a todos les gusta exponer, pero si alguien quiere exponer un tema, igual lo podemos programar para que exponga. Pero sí sería con esa petición de que puedan abrir su cámara para poder visualizarlos, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo en la plataforma, me dicen y pues yo les puedo ir asignando un tema también para que lo puedan exponer en las clases subsiguientes. ¿Vale? Sí, profe. Ok. Bien. Hablando de todo esto, del concepto de organización del pensamiento, y en este criterio que maneja la psicopatología de organización, desorganización, o como una dualidad continua. Me parece importante a mí comentarles. ¿Han escuchado hablar del psicoanálisis? Sí, claro. Sí. El psicoanálisis es una propuesta teórica, es un modelo terapéutico creado por Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Freud, que era médico, vienés, se especializó posteriormente en trastornos psicológicos. Y hay conceptos que son interesantes en el psicoanálisis. Llamamos o decimos que hay dos tópicas que son fundamentales en el psicoanálisis. Generalmente, cuando hablamos de educación, no hablamos del psicoanálisis, porque el psicoanálisis, por su complejidad, es difícil, aunque algunos teóricos del psicoanálisis lo han hecho, entrar al campo de la educación con el psicoanálisis. Cuando hablamos de la educación, generalmente hablamos de otros teóricos como Jean Piaget, por ejemplo, o Albert Bandura, o Erik Erikson, ¿no? Pero difícilmente el psicoanálisis es, digamos, incursiona en la educación. Por ahí vamos a encontrar algunos libros que tienen que ver con el psicoanálisis y la educación. Esta parte de la relación que se da entre el maestro, el educador y el educando, ¿no? Entre el maestro y los niños, ¿no? Las niñas, ¿no? O los adolescentes educando, ¿no? Que en psicoanálisis vendría a establecerse una relación de transferencia contra transferencia, ¿no? Pero en el marco de la materia, organización del pensamiento, hablaríamos de las dos tópicas básicamente que plantea el psicoanálisis. ¿Cuáles son? La primera es que el pensamiento se estructura en base a un consciente, y esto les voy a pedir que lo anoten, si anotan ahí en su cuaderno. La primera tópica vendría a ser que el pensamiento se estructura en un consciente, una parte consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Sí? La parte consciente, digamos que es la parte mínima de nuestro pensamiento o de la actividad del pensamiento. Esta parte consciente es la que trabaja la mayor gama de la psicología, o el mayor campo de la psicología, la parte consciente. Decimos, por ejemplo, ahorita yo estoy aquí, estoy en una habitación, en una sala, hay una avenida a escasos metros de donde estoy yo,
Y de pronto yo puedo estar aquí con ustedes y no darme cuenta de los ruidos o del ruido que producen los automóviles al pasar sobre la avenida, ¿no? O quizás alguien llegue y toque la puerta, ¿no? Y entonces distraiga mi atención de con ustedes y entonces yo fije mi atención en otro estímulo. Esa es la parte consciente, el ser consciente de, o de pronto que suene mi teléfono y que yo me distraiga con el estímulo que produce el sonido del teléfono. Pero esa es la parte consciente, es decir, la parte consciente es aquella que a través de los sentidos uno es consciente de, o quizás, no sé, ustedes en este momento empiezan a experimentar hambre. Diario. No sé si ya desayunaron o no han desayunado, pero entonces el pensamiento capta esos estímulos y somos conscientes de esos estímulos que tienen que ver con nuestro organismo. Lo que Freud plantea es que el pensamiento se estructura en base a un consciente, pero también en base a un preconsciente. Si yo le pregunto a Alonso, por ejemplo, que me parece que tiene su micrófono abierto. Si yo le pregunto a Alonso, si él recuerda el día que salió de la primaria, no sé qué me diría Alonso, si lo recuerda o no lo Sí, recuerda. por ¿Sí? supuesto que sí. ¿Lo Sí, recuerda? Muy bien. claro. Muy bien. No le voy a preguntar detalles, pero si yo le pregunto a Alonso, por ejemplo, si él recuerda un día de su cumpleaños cuando él cumplió de 6 hasta los 10 años, si de esos cumpleaños él recuerda alguno de esos cumpleaños. No sé, Alonso, si usted lo recuerda. Sí, por supuesto. ¿Sí? De hecho, en el 10 hay una unidad cercana que por aquí se llama Unidad Deportiva Tucson y fue ahí y me regalaron, me acuerdo que está muy de moda cuando te regalaban como pececitos en una pecera de vidrio, no, Ok, de plástico, con una ok. tapa fluorescente, muy padre, sí. ¿Ese fue en su cumpleaños número 10? Así es. Ok. Bueno, la parte preconsciente que nos plantea el psicoanálisis tiene que ver con que con un esfuerzo de memoria, con un ejercicio de recuerdo, uno puede traer elementos, ¿no?, al pensamiento que tiene mucho tiempo el pensamiento sin ser conscientes de ellos, pero están ahí, están establecidos, están guardados, estructurados en el preconsciente. Y con un esfuerzo de memoria, uno los puede traer al pensamiento. Y lo mismo pasa con el aprendizaje y con el conocimiento, ¿no? El conocimiento se da a partir de que somos conscientes de muchas cosas en el momento en que estamos viviendo, pero además de que somos capaces de traer del preconsciente elementos que están ahí, elementos de conocimiento que están ahí. La pregunta en el psicoanálisis, ¿qué es el inconsciente como estructura básica del pensamiento de acuerdo a lo que nos dice el psicoanálisis? ¿Alguien tiene conocimiento o tiene una idea de lo que es el inconsciente? Pues supongo que ya es cuando estamos, ahora sí, no dormidos o de repente que entramos en un estado de trance que de esas veces que te sientes y te pones a analizar las cosas y no estás así como que al 100% en tu yo interno, se puede decir. ¿Ok? Me pareció bien la idea, la figura de cuando estamos dormidos o de cuando estamos en un trance, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna idea? Así, digo, lo que mencionó Alonso, sí está, digamos, en la vía de lo correcto o correcto con estas figuras que utiliza de estar dormido o en un trance. ¿Alguien más que me quiera comentar sobre lo que piense que es el inconsciente? Quizá algo que te haga reaccionar
sin pensar, o sea, sin que, ay, bueno, es que va a decir lo mismo, sin tener la conciencia, o sea, algo que va a responder por ti, ya sea en alguna palabra, en algún gesto en la cara, en algún movimiento, no sé, así se me figura. Ya. Algo que quiere responder por ti sin que tú quieras responder. A ver, esa última parte, algo que... Que Una tú res- quieres tú quieres expresar, por ejemplo, si a mí alguien me cae mal Ajá. y le quiero hacer mala cara, mi consciente va a estar de sonríe, pero a lo mejor el inconsciente le va a levantar la ceja, ¿no? Así como de, uy, no me caes bien, no sé. Como una contradicción, ¿no? Sí, 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 exacto. Como algo que expresamos, pero no de manera consciente o deliberada o a voluntad, sino inconsciente. Exacto, inconsciente. Cuando nos dan a probar a lo mejor un helado de un sabor que no te gusta, a lo mejor haces buena cara, pero el inconsciente a lo mejor va a decir, no, o sea, no, o un gesto en la cara, una mirada, no sé. Algo siempre va a salir a flote cuando no es lo que tú quieres. Ok. Bueno, se va a acabar la sesión. Nos reconectamos en 10 minutos y Sí, profe, para terminar la idea, ¿no? Y, está y bien. voy viendo qué actividad podemos desarrollar después de unos minutos, ¿sale? Sí, está bien. Va. Sí, muy bien. Órale.